Buenas tardes. En nombre del Logos Psicoanalítico y en mi nombre, Luz Helena Ospina, les doy las gracias por haber aceptado esta invitación. Hoy quiero empezar por invitarlos a que vean las redes de Logos Psicoanalítico para que miren nuestra programación de abril. Se las cuento las de esta semana. Mañana vamos a trabajar la elaboración secundaria desde la interpretación de los sueños de Freud con el profesor Sergio Arango a las 6 de la tarde. Y el jueves, con el profesor Jorge Álvarez, se va a trabajar el concepto del yo en la obra de Jacques Lacan a las 6 de la tarde también. Y en el marco de mi grupo, de un grupo de investigación que yo coordino en Logos Psicoanalítico, que se llama Violencia en la Pareja y Poder, este mes vamos a tener 3 actividades gratuitas. La de hoy, que más adelante se las presento, la del 15 de abril, que vamos a continuar con los complejos familiares. Yo voy a trabajar el complejo de destete a las 6 de la tarde. Se requiere inscripción previa. Les vamos a mandar el enlace del formulario para que se inscriban. Y ese día, el día de la conferencia, o sea, el jueves 15, les envío el enlace para que se conecten por Zoom y trabajemos el complejo de destete. El 26 de abril, lunes 26 de abril, vamos a tener otro conversar que se va a llamar Las concepciones de familia en parejas heterosexuales sin hijos. Un trabajo de investigación de la Universidad Uniminuto. Muy bien. Vamos a empezar hoy les presento entonces, en este marco del grupo de investigación Violencia en la Pareja y Poder, vamos a presentar a Juan Camilo Arias, al profesor Juan Camilo Arias, que ha trabajado, coordinó un grupo de investigación sobre concepciones de la violencia en el noviazgo en adolescentes. Bueno, Juan Camilo hizo una maestría en psicología, es psicólogo, y él va a seguir la presentación, que él me insistió a mí que él lo hace mejor que yo. Juan Camilo, profesor, bienvenido. Muchísimas gracias, Luz Helena, qué bueno estar acá con ustedes, me alegra mucho. Les voy a pedir disculpas por la iluminación. En este momento de la tarde como que no me llega muy bien la iluminación de la ventana y la iluminación del techo no me pega del todo bien porque tiene todavía un poco de iluminación de la ventana, entonces se ve horrible, pero esperemos que conforme vamos avanzando la cosa mejore un poco. Bueno, mi nombre es Juan Camilo Arias Castrillón, yo soy psicólogo, soy magíster en psicología de la Universidad de San Buenaventura, soy psicólogo, soy psicodramatista también y soy psicoterapeuta. Además, actualmente soy docente de la Corporación Universitaria Lasallista, Unilasallista, y soy director del Grupo de Investigación de Psicología Aplicada de la misma universidad, y también soy director académico de la Corporación Ciudad Manglar. Además, soy cuentero, soy mal poeta, tomador de tinto, calvo de profesión y además gordo por vocación. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito hoy. Espero que todos tengan un poco de café en sus casas, porque la ciencia sin café no funciona muy bien. Vamos a hablar sobre violencia en el noviazgo en adolescentes. Camilo, vamos a partir de una idea. Camilo, me da un permiso. Sí. Contame, sí. No le he dicho a nuestros oyentes que se pueden hacer preguntas en cualquier momento. Yo se las comunico a Camilo, al profesor, en el momento en que sea necesario, pero pueden ir haciéndolas en el chat o en mi chat personal, me las pueden ir haciendo y yo se las comunico a Camilo. Profesor. Perfecto, muchas gracias. Antes de empezar, un saludo muy especial a Manu, que nos está viendo y me dijo ahorita que si le mandaba un saludo. Manu, te va a hacer famosa. Saludo para Manuela.
Bien, vamos a empezar de una base importante porque vamos a construir un concepto de violencia en el noviazgo para los adolescentes. Pero aquí es importante partir de una base y es, cuando nosotros hablamos de teorías o hablamos de conceptos, estamos hablando de imágenes o de discursos que construimos sobre la realidad. Pero estos discursos, estos conceptos, estas imágenes no son la realidad. Son sobre la realidad, pero no la realidad. Porque la realidad en sí misma es una realidad que es inasible, es decir, es imposible de aprender en su totalidad, no se puede conocer en su totalidad, y el acto de conocer la realidad transforma la realidad misma y se vuelve como un círculo en el que nosotros tratamos de conocer la realidad y la realidad entonces se transforma y tratamos de conocerla y se transforma, como en el poema de Galeano de los horizontes, pues de que uno va caminando hacia el horizonte y el horizonte se mueve un poquito, sigue caminando y se mueve otro poquito y así sucesivamente. La mejor forma, bueno, no la mejor, pero una forma muy interesante de explicar esta idea está en un poema de Juan Gelmán que dice así: como hoy que llueve mucho y me cuesta escribir la palabra amor, porque el amor es una cosa y la palabra amor es otra cosa, y solo el alma sabe dónde las dos se encuentran y cuándo y cómo. Es decir, la realidad del amor, aquello, el objeto noseológico con G, o sea, noseológico, no, perdón, noseológico, el objeto noseológico del amor es una cosa, pero el concepto amor, que es lo que nosotros conocemos, es otra cosa distinta. Nosotros vamos a hablar sobre el concepto que los adolescentes tienen sobre la violencia en el noviazgo y vamos a tratar de aventurar una definición extraída de las vivencias de los adolescentes. Bien, ¿qué implica esto? Que la realidad, el objeto de la realidad, el objeto noseológico que queremos conocer es la violencia en el noviazgo. Pero para conocer eso lo tenemos que conocer a través de los conceptos, especialmente estos que traen los adolescentes. Aquí voy a hacer una pequeña cuña de una campaña que estoy haciendo que no tiene nada que ver con el tema, y es adolescente se escribe con SC, porque viene de la raíz latina adolescere, que quiere decir el que está creciendo. Cuando se escribe sin la S, es adolescente, que viene del adolecer, que es el famoso verbo de sufrir. Y eso es importante, porque el que adolece no necesariamente es el adolescente y los adolescentes no necesariamente adolecen. Camilo. Ahí les dejo ese dato. Contame. Ya hay una pregunta y es, ¿qué es noviazgo? ¿Cómo ellos definen el noviazgo? ¿Cuándo son novios? Vea, ahí hay un problema grande y es que ahorita vamos a ver un poco sobre esto. Nosotros hicimos una investigación sobre violencia en el noviazgo que tenía 3 partes o 3 preguntas de investigación. La primera, voy a mover la cámara, discúlpenme, a ver si aquí se ve mejor. Creo que mejoramos mucho. La primera parte de esa investigación era ¿qué es un noviazgo? Y hicimos pues toda una recolección de información y un análisis de información para conocer las diferencias que había entre un noviazgo, un flete, un arroz en bajo, un amigo con derechos y otras. Pero sobre eso tendríamos que hacer otra conferencia, ¿cierto? O sea, sobre la concepción de del noviazgo habría que hacer otro desarrollo, porque es muy largo como todo lo que ellos encuentran y como lo que nosotros encontramos sobre el tema. Básicamente un noviazgo, así como grosso modo, es una relación que se teje entre 2 personas, que está permeada por sentimientos de respeto, de amor, que tiene unos marcos de formalidad y de seriedad y que implica el apoyo del uno hacia el otro y el respeto. Creo que es más o menos la definición a la que llegamos, pero después puedo buscarla. Lo que pasa es que me toca ir a buscarla muy profundo, entonces no la tengo aquí a la mano. Pero si quieren podemos hacer otra conferencia sobre el tema, no hay ningún problema. Ahora, si les parece, volvemos al problema de violencia en el noviazgo. ¿Les parece? ¿O tenemos otra pregunta ahí a la mano?
No, esperemos un poquito más adelante, que ya hay más preguntas, Bueno, pero esperemos un poquito más adelante. me parece bien. Entonces, el problema de violencia de la pareja, hablamos de que la violencia en la pareja es algo que afecta tanto a hombres como a mujeres. Y esto es importante porque en algunos casos se ha pensado, en algunos teóricos señalan que la violencia en el noviazgo es siempre violencia hacia la mujer. Y no, hay violencia hacia la mujer, pero también hay violencia hacia el hombre. Y esto es importante. No siempre la violencia en el noviazgo es violencia de género. Eso es otro dato importante. Esto puede ser perjudicial para hombres o para mujeres, independientemente de su cultura, de su raza, de su religión, de su edad o de su clase social. Es decir, la violencia en el noviazgo es un problema que afecta a cualquier persona que esté metida en una pareja. La violencia en la pareja se puede enmarcar en otro tipo de relaciones violentas como la violencia intrafamiliar. No toda violencia intrafamiliar es violencia de pareja, porque la violencia intrafamiliar puede ser hacia padres, hacia hijos o hacia la pareja. Pero la violencia en la pareja puede ser intrafamiliar. Sin embargo, la violencia en el noviazgo no, porque se supone que un noviazgo no es familia. Se es familia cuando se vuelve pareja, o sea, cuando se vuelve una unión marital de hecho, o cuando se vuelve un matrimonio, o cuando se vuelve alguna unión libre o algo similar. Camilo, sí. ¿podrías diferenciarme, que me pareció muy interesante lo que dijiste ahora, que era distinto violencia en el noviazgo a violencia de género? Allá voy. Muchas gracias. Allá voy. Ahora, la violencia en el noviazgo tiene una particularidad. A diferencia de muchos tipos de violencia, en la cual es ejercida por una persona cualquiera, por un desconocido o por alguien, digamos, de quien no se espera otra cosa, por ejemplo, la violencia política, el terrorismo, la violencia de Estado y cosas similares. En la violencia en la pareja y algunos casos de violencia intrafamiliar, la violencia es ejercida por alguien con quien se tiene un vínculo emocional. Y esto es bastante importante porque ese vínculo emocional hace que en términos subjetivos el trauma por recibir violencia de pareja o violencia intrafamiliar sea más grave. Es decir, es mucho más grave que me pegue mi mamá, que me pegue mi papá o que me pegue mi pareja a que me pegue un señor de la calle desconocido o una señora desconocida. Entonces eso hace que el problema sea más grave. Además de que el vínculo emocional hace que estemos más, digamos, más falibles o digamos que estemos más, no sé cómo decirlo, como más débiles, porque el otro conoce cosas de mí que cualquier otro no conocería y que puede hacerme daño, ¿cierto? Por ejemplo, conoce mi intimidad, conoce, por ejemplo, contraseñas, conoce mi economía, conoce un montón de cosas y tiene cierta inferencia sobre ellos. Puede manejar la economía, puede manejar la información personal y demás, que de alguna forma puede generar ciertas formas de violencia. Ahora, también dentro de la violencia en el noviazgo puede haber violencia de género, pero son dos cosas distintas. El género o la violencia de género puede ser un motivante para la violencia en la pareja o la violencia en el noviazgo, pero no toda la violencia en el noviazgo es de género. Y esto es importante. La violencia de género es una violencia que ocurre con razón de las expectativas de género. Es decir, socialmente construimos unas expectativas sobre un género. Por ejemplo, los hombres son los que ponen el dinero. Eso es una expectativa de género. Entonces, una pareja puede generar formas de violencia basadas en esa expectativa de género. Por ejemplo, si el hombre no lleva la plata a la casa, entonces se le tilda de inútil, se le tilda de imbécil, se le tilda de incapaz o de impotente. Entonces, eso es violencia basada en género. Pero no toda la violencia en la pareja es de género. Puede ocurrir y ocurre con mucha frecuencia que la violencia de género se manifieste, que la violencia en el noviazgo se manifieste con razones de género, bien sea por expectativas puestas sobre la mujer o sobre el hombre o sobre la persona trans, pero o pues sobre personas de género no binario y demás. Aquí no vamos a discutir mucho sobre género porque eso también es otra conversación aparte, pero digamos que puede ser un motivante, pero no todas las violencias en el noviazgo tienen razón de género.
No por el hecho de que una mujer reciba violencia de un hombre es violencia de género. Tiene que haber un motivante basado en las expectativas de género que se ponen sobre el género femenino para que sea violencia de género. Es muy común, no quiero decir que sea extraño, son muy comunes y casi siempre se asocian mucho, pero son distintos. Ahora, definiciones sobre violencia en el noviazgo. En la teoría hay varias. Por ejemplo, la violencia en el noviazgo es aquella en donde ocurren actos que tienen como intención lastimar o generar daño a algún miembro de la pareja, en el contexto de una relación en la que existe atracción y en la que los dos miembros salen juntos. Esas definiciones a veces son como muy extrañas porque, bueno, ¿qué es salir juntos? ¿Qué es una atracción? Bueno, ahí hay como varias cosas, pero hay algunos intentos. Otro dice, es un intento por controlar o dominar a una persona física, sexual o psicológicamente, generando algún tipo de daño sobre ella. Denme un segundo, yo cierro la ventana que se me está entrando el agua. Ahorita estaba haciendo un sol terrible y en este momento ya hay que construir un arca y buscar 2 animales de cada especie. Bien. Si se dan cuenta, hay elementos en común. Por ejemplo, la intención de hacer daño o de generar daño es común. En esta aparece una que es muy particular y es la intención de controlar o dominar. Aquí aparecen formas distintas. Aparece la forma física, la forma sexual, la forma psicológica. Aparece también esta otra definición que dice la agresión física o actos que provocan daño corporal, incluido el abuso psicológico y emocional, verbal o implícito, que tienen lugar en privado o en situaciones sociales. Entonces, este nos menciona 2 escenarios diferentes. Aquí dice, puede ocurrir en lugares privados en donde solo está la pareja, o puede ocurrir en situaciones sociales donde la pareja está con amigos, con familiares, en el trabajo, etc. Entonces, aparecen puntos en común. Hay una intención de generar daño, hay un contexto de relación. Ese daño puede ser de forma física, sexual, psicológica. De hecho, hay 5 tipos. Está la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica y la violencia virtual. Son 5 tipos de violencia, 5 tipos de violencia que puede darse en diferentes contextos. Puede ser privado o público. La violencia física, sexual o psicológica, emocional, así como el acoso que se da en pareja, puede tener lugar en personas o mediante un medio electrónico o con pareja actual o exparejas. Esto es del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos en el 2012. Es decir, la violencia en el noviazgo también puede ser ejercida por exnovios o exnovias. Y esto es importante porque esa relación pasada le da un tinte al tipo de relación que tiene que ver con el vínculo, que tiene que ver con el estar expuesto ante todas las cosas que el otro sabe y que pues hay muchas formas de ejercerlo. La forma de imponer normas y valores de convivencia a través del uso de la fuerza física o manipulación psicológica con el fin de controlar al otro integrante de la pareja. Y esto es importante. Esta es bien importante. ¿Por qué? Porque un noviazgo tiene necesariamente que establecer unas normas de convivencia, un acuerdo de relación. Ese acuerdo puede ser explícito o implícito. Normalmente, lo más común es que sea implícito. Es decir, que los acuerdos de relación se dan de una manera sin conversar de ellos, sino que simplemente se van dando o porque son las expectativas sociales. Pero la forma de imponer, o sea, que el acuerdo de relación no sea un acuerdo entre dos, sino que sea la imposición de uno sobre el otro, que uno de ellos diga es que las cosas son así y si no es así, no es de otra manera o no podemos ser novios, es una manera de violencia. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Todo esto nos llevó a una pregunta y es, bueno, ¿cuál es el concepto que tienen los adolescentes de la violencia en el noviazgo? Esto con un fin, y es, la idea de esta investigación no era comprobar si los adolescentes tenían un concepto que fuera similar o que fuera afinado o que fuera diferente a las construcciones teóricas que se dan sobre la violencia en el noviazgo. Es decir, no era para comprobar la hipótesis, sino más bien para construir un concepto de violencia en el noviazgo
traído propiamente de los adolescentes, es decir, que fueran los adolescentes mismos los que nos ayudaran a construir un concepto de violencia en el noviazgo que no fuera construido por teóricos o por investigadores sentados en sus escritorios, gordos, calvos, barbados y de gafas, sino construido por ellos con la ayuda de investigadores gordos, calvos, barbados y de gafas sentados en sus escritorios y trabajando con ellos. La idea era comprender la violencia específicamente desde aquellos que la viven. Y los que la viven pueden ser tres tipos. Pueden ser personas que la ejercen, personas que la sufren o que la padecen, o también personas que la presencian. Y ahí vamos a hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Y ojalá que nos contesten ahí en los comentarios. Y es, ¿alguno de ustedes ha ejercido la violencia en el noviazgo de alguna forma? ¿Alguno de ustedes ha sido víctima de violencia en el noviazgo de alguna forma? ¿O alguno de ustedes ha sido testigo de violencia en el noviazgo de alguna forma? Ahora, ¿por qué es importante comprender la violencia desde aquellos que la viven? Pues porque las teorías muchas veces son conceptos creados en realidades diferentes a esta realidad y que no son afines o que no representan realmente lo que es la realidad. Bien. ¿Cómo lo hicimos? Entonces aquí viene el método. La investigación está basada en el paradigma interpretativo. Sobre el paradigma interpretativo pues pueden buscar información. Se encuentra como paradigma interpretativo, naturalista, en algunos casos le llaman paradigma cualitativo, constructivista, construccionista. Básicamente propone que hay múltiples realidades, que esas realidades están construidas a partir de la interacción de los sujetos y que siempre para poder conocerlas es necesario que el investigador esté inmerso en esa realidad. Está compuesto por un enfoque comprensivo, que pues básicamente se trata de comprender la realidad con el fin de poder entenderla y no con el fin de experimentar sobre ella para explicar la relación de causa y efecto. Eso fue un trueno, ahorita, o un rayo, ahorita han escuchado el trueno, ahí está el trueno. Tiene un alcance descriptivo, es decir, el objetivo de esta investigación no era explicar nada, no era interpretar nada, simplemente describir. Es un primer alcance. Un diseño cualitativo con un método de teoría fundamentada, por el objetivo era crear teoría desde los datos. Y las técnicas de generación de información fueron talleres grupales. En esos talleres aproximadamente estuvieron 250 adolescentes, 120 adolescentes del grado noveno, 130 adolescentes del grado décimo, entre los 14 y los 17 años, de un colegio privado de la ciudad de Medellín. Vamos a acomodar. Además de los talleres con los adolescentes, con el grupo adolescente, con los 3 grupos de adolescentes, no, con los 6 grupos, porque eran 3 grupos de noveno y 3 grupos de décimo, hicimos además un taller con padres de familia y un taller con profesores. Se me acabó el tinto, entonces va a pasar a agüita. Va a cambiar a la agüita. Oiga, eso ya se está cayendo el cielo. Bien. ¿Cómo lo hicimos? Entonces había 3 talleres. Espérenme que es que aquí la cámara es muy difícil. 3 talleres. El primer taller era un taller para responder la pregunta de qué es el noviazgo. Entonces ahí hacíamos la diferenciación entre flete, amigobios, arroz en bajo y noviazgo. Y pues se tejieron varias diferenciaciones y sobre eso salió un texto que todavía no se ha publicado y salieron cosas, pero ahí está, ¿cierto? Salió una definición sobre qué es el noviazgo y una diferenciación clave con las diferentes formas de noviazgo. Sobre eso tendremos que hacer alguna conferencia algún día. Un segundo taller sobre la violencia en el noviazgo. Entonces queríamos saber qué era para estos chicos la violencia en el noviazgo, que es lo que vamos a presentar ahora. Y un tercer taller que era tercer taller sobre las creencias, emociones y conductas asociadas a la violencia en el noviazgo. Además hicimos un taller con profesores que condensaba esos 3 talleres en uno solo y un taller con padres de familia que condensaba esos 3 talleres en uno solo. Para poder responder las mismas 3 preguntas, pero es que reunir padres de familia 3 veces es súper difícil y lo mismo con profesores. Entonces por eso hicimos nada más un taller con cada uno. ¿Por qué hicimos talleres? Básicamente porque la idea era conocer un objeto no zoológico, es decir, un objeto de investigación que era
psicosocial, no era un objeto subjetivo, no nos interesaba saber qué pensaba Juanito, qué pensaba Peranito, qué pensaba Juanita, qué pensaba Peranita, sino qué pensaban los adolescentes. Entonces, si le hubiéramos preguntado a cada uno, eso nos daba una sumatoria de ideas que no nos interesaba tanto como si fuera una interacción de ideas entre ellos. Por eso los talleres tienen una fase de creación individual, que enseguida vamos a ver cómo se hicieron los talleres, y otra fase colectiva en donde hay una interacción sobre las ideas que finalmente van a llevar a la otra parte. Les cuento que está cayendo granizo para los interesados, por si de pronto en algún momento me pega un granizazo ahí en la cabeza para que sepan si me pasó algo. Bien. Y si este es el día del juicio final, díganle a mi papá y a mi mamá que los quiero mucho. Bien. ¿Ustedes alcanzan a oír el vendaval que está cayendo? Ok. Volvamos. Yo me distraigo con facilidad. Bien. El taller tenía 3 momentos. Una actividad inicial, una actividad central y unas conclusiones. La actividad inicial básicamente era entregarle a cada persona, a cada integrante de todo el grupo, 3 papeles en blanco. Uno para que describieran una conducta. No, perdón, lo siento mucho. Puse aquí el procedimiento del taller 3, no del taller 2. Lo siento y me disculpo con ustedes. Básicamente lo que hacíamos era entregarle un papel a los estudiantes para que pusieran qué era la violencia en el noviazgo. O sea, como qué entendían ellos por violencia en el noviazgo y cuál era la definición que ellos tenían. Y a partir de esto íbamos construyendo toda una discusión con un termómetro, por ejemplo, poniendo cosas, cuáles eran más graves, cuáles eran menos graves, cuáles eran peores, y discutiendo un poco sobre cuáles eran los actores clave y qué se debía hacer y qué no se debía hacer en cada uno de esos momentos. Básicamente lo que hicimos fue, ¿ustedes me están escuchando bien? Por favor, denme feedback. Necesito saber, Luz, ¿me están escuchando bien? ¿Me escuchan bien? Yo no me escucho bien. No sé si ustedes me escuchan bien. Sí, yo te escuchamos bien, Camilo. Aunque con mucho ruido del granizo, no sé qué será lo que hay por allá en el fondo. Sí, granizo. A ver si esto ayuda un poco a insonorizar. Camilo. Bien. Básicamente lo que encontramos, o más o menos como los resultados que vimos al final de todo esto fue que las formas de violencia en el noviazgo se agrupaban en 3 categorías. La primera era las agresiones físicas, las agresiones psicológicas y las agresiones directamente asociadas al uso del poder como forma de dominación. Entonces vamos a ver un poco sobre cada uno de ellos. Sobre Camilo, violencia física. Camilo, Sí. antes de continuar, están haciendo varios la misma pregunta y es esta. Uno, ¿qué relación tiene la violencia y el poder? Y la otra es ¿cuál es la diferencia entre los conceptos de violencia y agresión? Bueno, sobre violencia y poder vamos a hablar ahorita. Sobre la diferencia entre violencia y agresión, lo que pasa es que eso nos lleva a un asunto pues muy delicado. Es una lo que llamaríamos ¿cómo es que se llama esto? Una filigrana teórica. Y es, la agresión es una disposición biológica o un acto biológico de agredir al otro. La violencia está mediada por unas construcciones sociales alrededor del significado de esa agresión. Es decir, la agresión es simplemente el acto de agredir. La violencia es el acto de agredir más el significado que carga esa agresión. La agresión es un acto mecánico.
¿cierto? Que tiene incluso motivaciones biológicas, que tiene que ver con la agresividad, que es un impulso biológico a verse agredido o agredir al otro para mantener la supervivencia. Eso pues es más de términos biológicos y de asuntos más conductuales, pues, o de teorías más conductuales. Sobre eso, por ejemplo, hay investigaciones sobre la violencia que propuso Konrad Lorenz desde esa perspectiva. Por otro lado, está la violencia, que ya es un asunto que es agresión, digamos, sumado a, a todos los significados, a todos los significados sociales que está vinculado el asunto de la agresión. Es decir, la agresión en términos, por ejemplo, de la agresión hacia una mujer por razones de las expectativas de género, entonces se convierte en violencia de género. La violencia que tiene repercusiones políticas, o la agresión que tiene repercusiones políticas, entonces se vuelve violencia política. La agresión que ocurre, digamos, etcétera, ¿cierto? Esa es más o menos como una diferenciación. Espero que haya quedado respondida la pregunta. Si mal no estoy, es de Ceres esa pregunta. Entonces, pues, ahí queda un poquito respondida. Sobre el poder vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, encontramos tres categorías de los datos que encontramos. Una tiene que ver con la violencia física. Entonces, los chicos hablan de que la violencia física son cachetadas, son golpes, es maltrato físico en general, no darle comida al otro. Eso nos llamó mucho la atención. Que la violencia psicológica es abusar de la confianza, es agresión moral, es amenaza, son celos, es chantaje, es comentarios ofensivos, culpa, desconfianza, humillación, insultos, intolerancia, irrespeto, manipulación, no escuchar la opinión del otro, y opresión. Y las agresiones directamente asociadas al uso del poder como estrategia de dominación tienen que ver con abusar de la confianza, con amarrar o forzar, con las amenazas, con los celos, con el chantaje. Si se dan cuenta, hay cosas que aquí aparecen como formas físicas de violencia, como amarrar o forzar, y otras que son psicológicas, como los celos, el chantaje, el control, pero que aparecen como una forma de dominación o como una forma de uso del poder, en tanto que hay alguien que está arriba y hay otro que está abajo. Es decir, hay un juego de dominación en tanto hay alguien que tiene la posición de dominación y el otro que tiene una posición, digamos, de sumisión. Está el control al otro, la culpa, la desconfianza, la dominación, la entrega total o la exigencia de una entrega total, la humillación, la infidelidad, la manipulación, el obligar al otro a que cambie, la opresión, ponerse sobre el otro, la posesión, la renuncia a la vida social y el sometimiento. Vamos a hablar un poquito de algunos de ellos o de los más importantes. Cuando ellos hablan de dominación, hablan de ponerlo a usted por encima de la otra persona, siendo dominante y manipulador en la relación, sobrepasando la línea del respeto y de la confianza. ¿Recuerdan en la última definición que hablamos de violencia en el noviazgo que había un asunto de, o sea, en las definiciones teóricas que vimos ahora, la última que hablaba de imponer normas de convivencia tiene que ver con esto, y es cómo uno de los dos define una manera en la cual se está poniendo sobre el otro y manipulándolo para que haga a su conveniencia. Profesor. El abuso de confianza para los adolescentes tiene que ver con la violencia psicológica y física, y que también se puede manifestar en agresiones verbales, también puede haber chantaje, amenazas y agresiones físicas. Es decir, el abuso de confianza tiene que ver con depositar en el otro querido, en el otro amado, la confianza de que no me va a hacer daño, y que el otro, a pesar de cargar con esa confianza, decide hacerme daño, bien sea decisión consciente o inconsciente, de eso podemos hablar un poquito ahorita, pero decide hacerme daño y por tanto está abusando de la confianza que yo le doy. Por ejemplo, abusar de la confianza implica también cuando yo le cuento al otro algo que me hace ver débil y el otro lo usa en mi contra. Cuando yo le cuento al otro uno de mis miedos y el otro usa ese miedo en mi contra para manipularme. Por ejemplo, yo le digo al otro, por poner un ejemplo, a mí me da mucho miedo estar solo, o me da mucho miedo que me dejes, o me da mucho miedo que me abandones. Entonces el otro, en una pelea, para soportar su dominación, le dices que si no haces lo que yo te digo, entonces te abandono. Saber ese miedo hace parte de una construcción de confianza que es propia de las relaciones de noviazgo, y usar ese miedo en contra es abusar de la confianza. Entonces los chicos, los adolescentes, mencionan el abuso de confianza como una forma importante de violencia.
los celos que pueden constituirse en una estrategia de dominación, sobre todo cuando subyace la intención de controlar al otro. Y esto es importante porque los celos por sí mismos, o sea, para los adolescentes, estamos hablando de lo que ellos decían en la investigación, los celos por sí mismos en sí no son violencia. Son violencia cuando los celos conllevan la intención de controlar al otro. Es decir, cuando los celos llegan al punto en el que van a controlar a la otra persona y implican un alejamiento de la persona que les causa celos o un, digamos, un ensimismamiento en la relación, una implicación de, por ejemplo, lo que decíamos ahora, de romper, de la renuncia a la vida social, cuando implican posesión, cuando implican la opresión o cuando implican la obligatoriedad a cambiar. Ahí los celos se convierten en una forma de violencia. Y lo mismo la fidelidad. Entonces, romper el acuerdo de la fidelidad, es decir, la infidelidad, se considera una forma de violencia que a su vez está asociada con la desconfianza, es decir, se rompen las relaciones de confianza y el abuso, y empieza a haber abuso de confianza. Se rompen las relaciones de confianza que son parte del tejido fundamental de la relación, aparece culpa en el uno o en el otro, y aparecen celos en el uno o en el otro, porque si él lo hace, yo también lo puedo hacer, o si yo lo hice, el otro lo puede hacer, o aparecen celos de es que lo va a volver a hacer, o si ya lo hizo una vez, lo va a hacer siempre, o el que la piensa la hace, o etcétera, etcétera, etcétera. Es importante tener en cuenta que aquí esto es importante que aparecen estas 5 cosas. 1. Existen varios vehículos para ejercer la violencia. Estos vehículos pueden ser a través de la palabra o a través del lenguaje más bien, y ese lenguaje puede ser hablado, puede ser escrito, puede ser gestual, puede ser a través de cartas, puede ser a través de llamadas, puede ser a través de conversaciones, puede ser a través de dibujitos, puede ser a través de videollamadas, puede ser a través de emoticones, puede ser a través de stickers, puede ser a través de memes, puede ser a través de muchas formas de comunicación y de lenguaje, o puede ser a través del cuerpo. Entonces también hay formas de ejercer la violencia que son a través del cuerpo, que no solo atraviesan los golpes, los pellizcos, los apretujones, el tocar donde no quieren ser tocados, el apropiarse del cuerpo del otro de alguna manera, por ejemplo, haciéndole cambiar su forma de vestir, haciéndole cambiar su forma de pelo, su color de pelo, su estilo personal, no sé, cualquier cosa de ese estilo, son formas de ejercer la violencia a través del cuerpo. Que además existen roles dentro de la violencia, ¿cierto? Un rol dominante, esto tiene que ver con el juego de poder y con las estrategias de poder, y un rol sometido. Y el que domina aplica estrategias y mecanismos de dominación. Esas estrategias y mecanismos de dominación son expresados en acciones que transgreden los acuerdos de relación. Entonces, aquí esto es importante y es, partimos de la idea de que una relación tiene acuerdos de relación y esos acuerdos pueden ser explícitos o implícitos. La mayoría, lastimosamente, son implícitos. Aquí yo quiero rescatar una figura que para mí es importante, a pesar de que es una caricatura y que por tanto es exagerado, y es la figura de Sheldon Cooper. Si alguno de ustedes se vio la serie The Big Bang Theory, espero haber pronunciado bien, disculpen mi inglés para las personas que pronuncian mejor que yo. Para los que pronuncian peor que yo, pues aprendan a pronunciar. Y para los que vieron The Big Bang Theory, hay un personaje que es Sheldon Cooper que hace acuerdos de relación. Entonces, cuando tiene un roommate o un compañero de piso o una persona con quien vive, hace un acuerdo, establece unas cláusulas importantes, hace todo un documento legal y lo hace firmar en notaría para establecer cuáles son los acuerdos de esa relación de cohabitar, ¿cierto? Y cuando tiene novia, construye un documento igual en el cual establecen las normas sobre las cuales se debe basar la relación. Ojo, esto es una caricatura. Como es una caricatura, yo no les estoy invitando a que hagan esto y que cada vez que tengan un noviazgo, entonces, hey, ¿quieres ser mi novio? Sí, listo, para la notaría. Vamos a firmar el acuerdo de relación en notaría. No, es una caricatura. Por lo tanto, es una exageración.
pero es importante definir acuerdos de manera explícita, porque el malentendido, de esto los lacanianos, que aquí debe haber varios, saben más de esto que yo, el malentendido puede permitir que haya violencia de forma, digamos, no intencional. Es decir, que haya formas de victimización al otro que no sean intencionales. Eso no quita que sea violencia, pero lo agrava porque te estoy violentando sin darme cuenta siquiera. Discúlpenme. Soy alérgico a los acuerdos de relación, entonces por eso cada vez que hablo de eso estornudo un poco. Entonces, es importante establecer esto porque cuando hay normas claras, de forma explícita, sobre las cuales se van a dar las relaciones, el transgredir esos acuerdos ya es una forma clara de violencia que además se sabe que es intencional. Y ahí ya es claro que hay una forma intencional de violencia que permite al violentado o a la víctima tomar acciones claras de prevención. Por ejemplo, yo sé que me fui infiel a pesar de que ya sabíamos que éramos una relación monógama. Entonces, esta relación se acabó porque ya sé que lo puede hacer otra vez. Cuando no hay acuerdos explícitos, sobre todo hoy en la posmodernidad, en donde hay tantas maneras distintas de relacionarse y ya no hay una sola manera de ser novio, sino que hay muchas maneras, el acuerdo de la fidelidad es una forma maravillosa de explicar esto y es, antes los noviazgos eran siempre fieles y monógamos. Ahora puede haber relaciones abiertas jerárquicas, relaciones poliamorosas jerárquicas, relaciones poliamorosas no jerárquicas, relaciones polígamas, relaciones, etcétera. Y eso hace parte de los acuerdos de relación. Cuando no se da un acuerdo explícito sobre la fidelidad, una de las dos personas puede, por ejemplo, ir a tener sexo con otra persona por fuera de la relación y cuando el otro se siente violentado por eso, la persona que lo hizo, el infiel, puede decir, pero es que yo no sabía que éramos una relación monógama. Yo pensé que éramos una relación abierta porque en algún momento me dijiste esto o aquello. ¿Esto qué implica? Que como no hay una intencionalidad explícita de cometer la violencia, hay una posibilidad para que la víctima de la violencia dé pie a dejar a un lado esta experiencia. Es decir, que diga, es que él me fue infiel, pero es que él no sabía. O bueno, ella me fue infiel, pero ella no lo sabía. Entonces, yo la perdono o yo voy a seguir en esta relación porque a pesar de sentirme vulnerada, a pesar de sentirme vulnerado, vulnerada, violentado, violentada o violentade, como prefieran, a pesar de sentir que fui víctima, entonces yo decido continuar porque hay un asunto que tiene que ver con la no intencionalidad. Y esto puede ser parte de una forma de deterioro de la relación. Es decir, a partir de esta experiencia del tal perdonar los cachos, entre comillas, se pueden generar formas de victimización, bien sea porque el victimario siente que sus acciones no tienen consecuencias o que la víctima cree que él va a cambiar o que las cosas van a cambiar de alguna manera o que él o que ella, no me gusta establecer estereotipos de género en este tipo de cosas, que él o que ella va a cambiar o que él o que ella no lo hizo por querer o que, y muchas veces puede que no sea por querer y que realmente haya sido un error sano, un error real, pero es importante que eso quede claro para poder definir qué va a pasar con la relación, porque si no, puede generar revictimización. Y la revictimización no solamente es más grave que una primera victimización, sino que causa el doble de trauma y hace que sea más difícil salir de ahí y se replique y se mantenga el ciclo de repetición, que los freudianos sabrán mucho más de eso que yo. Bien. Entonces, existen diferentes vehículos para ejercer la violencia, la palabra o el lenguaje y el cuerpo. Existen roles de dominante y sometido, donde el que domina aplica estrategias y mecanismos de dominación que se expresan en acciones que transgreden los acuerdos que se dan de manera explícita o implícita y que generan sentimientos negativos que hacen que esta
sea perjudicial para quienes lo están vivenciando. Bien, o sea, todo esto llega a lo que podríamos llamar sentimientos negativos. Sentimientos negativos, pues decir sentimientos negativos es un juicio moral, pero hablamos de sentimientos negativos como una forma de victimización. Bien. Ahora, puntos importantes. Ya como construyendo una definición clara para ir terminando sobre la violencia en el noviazgo. Disculpen, me voy a volver a abrir la ventana porque me estoy cocinando. La violencia en el noviazgo en adolescentes se da cuando quienes conforman la relación asumen los roles de dominante y dominado, donde el primero ejerce estrategias y o mecanismos de poder como ponerse sobre el otro, obligando al otro a cambiar, la humillación, la manipulación, el chantaje, amenazas, celos y la culpa, con el objetivo consciente o inconsciente de dominar a su pareja, expresados en acciones que incluyen agresiones físicas y psicológicas que transgreden los acuerdos de manera particular cada pareja establece, generando sentimientos negativos de celos, culpa, desconfianza, que hacen que esta relación se vuelva perjudicial para quienes la están vivenciando. Esa fue más o menos la definición que construimos a partir de todo lo que los adolescentes nos dijeron sobre la violencia en el noviazgo y que nos deja unas reflexiones finales. Ya con esto vamos a ir finalizando. Me voy a tomar un poquito de agua, discúlpenme. No sé si hay más preguntas por ahí. No, por ahora no hay más preguntas. No hay más preguntas. Recuerde, Camilo, que yo tengo varias. Aquí Sí. ya anotadas. Reflexiones finales. Primero, cada pareja establece su propio marco normativo. Es decir, lo que nos trajo la posmodernidad, y sobre esto Bauman nos habla de la liquidez y del amor líquido y de todo este montón de cosas, pero todo lo que implica la posmodernidad, la caída de las estructuras, la caída de los ideales, la caída de las instituciones y todo esto, implica que una institución social como el noviazgo tenga que repensarse a la luz del uno por uno. Ya no existe un marco normativo común para todas las relaciones de noviazgo. Empezando porque culturalmente los noviazgos cambian. Por ejemplo, nosotros en Colombia, más o menos, y ustedes me dirán en los comentarios si sí o si no, todas las no vi comentarios sobre si habían sido víctimas, victimarios o testigos de la violencia en el noviazgo, pero no hay problema. Me perdí. Ahora, que una del uno por uno en las relaciones tiene que ver con no, me perdí. ¿Qué estaba diciendo? Antes de lo de los comentarios. Ok. Ahora, el asunto tiene que ver con que cada pareja establece su marco normativo, porque la posmodernidad hace que caigan los ideales, porque no hay un solo marco normativo y ese marco normativo cambia con la cultura. Por ejemplo, en Colombia, nosotros, y ustedes lo confirmarán, nosotros estamos saliendo, hay como varias etapas de la relación. Estamos saliendo o nos estamos conociendo, más o menos. Somos amigos con derechos o amigobios o algo similar, ¿cierto? Es decir, como una etapa en la cual todavía no somos novios o somos novios pero sin el nombre o todavía no lo hemos nombrado o qué pereza ponerle nombre a esto, pero ya hay una relación. Hay un tercer momento en el que ya son novios. Hay un cuarto momento que en Colombia cada vez es más fugaz, pero poco a poco ha ido tomando cuerpo y estamos comprometidos o hay un interés por constituir una familia no necesariamente con hijos, pero sí una unión marital de hecho, una unión libre, un matrimonio y esa gente que vive en el pecado y pues yo no tengo ningún problema con el pecado, yo tengo problemas con vivir en él, ¿cierto? Y finalmente un matrimonio o una unión fuerte ya de hecho, que puede ser una unión libre, todo el asunto de vivir en pecado y estas cosas que ya hablamos, ¿cierto? En Colombia. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos tienen tres formas, no más, tienen tres etapas.
Una, estamos saliendo, que es el famoso dating. De hecho, cuando uno busca violencia en el noviazgo, el término gringo es dating violence, es decir, violencia de la gente que está saliendo, ¿cierto? Como el dating, como una forma de estamos saliendo o estamos conociéndonos, pero también está ahí el noviazgo, ¿sí? De hecho, novio o novia en inglés es boyfriend o girlfriend, pero boyfriend no es solo un novio, es también los amigos hombres, es decir, un amigo hombre es un boyfriend a pesar de no ser mi novio, en algunos contextos y en algunas formas. Por eso hay algunas mujeres que dicen como, oh, she's my girlfriend, y todo el mundo como, oh, son novias. No, no son novias, son amigas, no necesariamente son novias, porque girlfriend no necesariamente es novia. Ellos tienen el dating, después de eso están comprometidos, es decir, después de que están saliendo, están comprometidos, o sea, están engaged, que es cuando le entrega el anillo de compromiso, y están casados, o married, ¿cierto? O tienen la unión libre, o están viviendo en pecado, o lo que sea, ¿cierto? Entonces, eso también es cultural. En otros lugares del mundo hay uniones similares. Por ejemplo, yo hice una presentación sobre el concepto de noviazgo en Argentina, y a lo que nosotros llamamos flete, un flete, para los que de pronto no manejen muy bien el concepto, es una relación con una persona con la cual no se tienen relaciones, digamos, emocionales, o no hay una emoción fuerte, sino que es netamente sexual y no hay un marco formal de relación. Simplemente tienen sexo de cuando en cuando, pero es un sexo repetitivo. O sea, no es el encuentro casual con alguien en un bar o, bueno, después del bar. Algunas personas lo hacen en el bar, pero pues allá ellos, ¿cierto? Sino, no es el encuentro casual que ocurre solo una vez, sino que ocurre varias veces con una persona que es más o menos cercana, pero que no hay una relación formal en juego. En Argentina, eso mismo, que tienen el mismo tipo de relación, le llaman chongo. Entonces, cuando alguien dice, ay, quiero chonguear, es como quiero tener a alguien con quien tener sexo casual sin mucho compromiso, pero que sea la misma persona y no tener que ir buscando cada 8 días una persona diferente con quien tener sexo y esas cosas malas alejadas del camino de Cristo y que se queden pegados en Semana Santa, ¿cierto? Entonces, bueno, punto número 1, cada pareja tiene su propio marco normativo. Ese marco normativo, como ya vimos, puede ser explícito o implícito. Mi recomendación es que sea explícito. Entonces, si usted allá al otro lado de YouTube nos está viendo en su pantalla y tiene una relación de pareja, pregúntese si los acuerdos son explícitos. Acuerdos con respecto a la cuántas veces se ven, qué hacen cuando se ven, quién paga las cuentas, pueden tener relaciones con otros, cómo es el marco normativo para relacionarse con otros, ¿cierto? Ah, tú puedes tener amigas, pero por favor no le des besos en la boca a tus amigas. Bueno, eso por ejemplo es una opción, ¿cierto? Otra puede decir, ve, yo no tengo ningún problema con que tengas amigas y con que tengas sexo con ellas, pero por favor, yo soy tu novia y ellas son tus amigas. Listo, es otro marco totalmente distinto. Son formas de relación que cada pareja tiene que definir. Pregúntese si su relación de pareja o las relaciones de pareja con usted ha visto o ha sido testigo de tienen marcos de relación más o menos explícitos. Segundo, el daño puede ser intencional o no. Ahí hay que hacerse una pregunta por lo inconsciente en la intencionalidad. Sobre eso habría que tener un psicoanalista y hacer una investigación psicoanalítica con un montón de victimarios y de víctimas de la violencia en el noviazgo y hacer un análisis con ellos y hacer varios estudios de caso, un estudio de caso múltiple que nos hable sobre los asuntos inconscientes que hay dentro de la intencionalidad que hay sobre la violencia en el noviazgo. Eso metodológicamente es posible, pero es muy engorroso, requiere mucho tiempo, muchos pacientes que se dediquen a lo mismo o que traigan el mismo tema análisis, que haya una sistematización muy juiciosa de uno o muchos colegas psicoanalistas que trabajen ese tema y a mí pues no me da para tanto en este momento. Si alguno de ustedes se quiere sumar y se quiere parchar en este plan, me parecería genial, pero básicamente podemos decir que el daño puede tener, o sea, puede haber una intención del victimario de producirle daño al otro. O puede que no haya una intención de producirle daño, pero es que sus acciones hayan causado daño de manera colateral. No intencional, sino colateral. Pero ese daño que no es intencional, habría que preguntarse si inconscientemente
se está intentando causar daño y que ese daño sea con una intencionalidad inconsciente. Ahí hay que preguntarse por lo inconsciente. Yo creo que en los fenómenos sociales y psicosociales y psíquicos es importante preguntarse por el inconsciente, aunque no sea la única manera de hacer ciencia, pero es importante preguntarnos por el inconsciente. Camilo, para aprovechar lo que estás acabando de decir, Sergio, porque ahorita te hago la pregunta de Jonathan Rincón, pero en este momento coincide lo que estás diciendo se relaciona con lo que pregunta Sergio Ceres. Dice, si partimos de la siguiente afirmación freudiana, la inclinación agresiva es una disposición pulsional autónoma originaria del ser humano, podría afirmarse que no es posible que se establezca un noviazgo sin algún tipo y grado de violencia. Mejor dicho, si la agresión es originaria, es por estructura, es posible que ningún noviazgo sea sin violencia. Podría afirmarse que... Pero es que ningún tipo de relación social es sin violencia vista desde la teoría freudiana, pues, y de la pulsión de muerte. O sea, pues aquí me voy a meter en terrenos sinuosos porque no soy psicoanalista, porque he leído a Freud muy poco, porque no soy especialista en Freud, pero desde la perspectiva de la pulsión de muerte, de la inclinación pulsional a la agresión, de esta metáfora de los puercoespines en invierno, en la psicología de las masas y análisis del yo, no puede haber relación social sin agresión, porque siempre va a haber un malestar subjetivo producto del encuentro con el otro. Entonces siempre va a haber violencia. La pregunta es si esa violencia se puede minimizar o no, porque una cosa es que yo te diga algo que te haga sentir mal y después te pida disculpas, y otra cosa es que yo te pegue un machetazo en la nuca y después te pida disculpas. O sea, son grados de violencia, ¿cierto? Una cosa es que yo te diga, hey, no me gustaría que fueras con tus amigas hoy porque estoy tristecito y quiero que te quedes conmigo. Y otra cosa es, con tus amigas no vuelves a salir nunca en tu vida porque es que tú eres mi novia y no puedes salir con nadie más. Hay diferentes grados. Entonces, si minimizamos al menos a su mínima expresión, yo creo que podemos vivir una sociedad medianamente más tranquila, pues, y unas relaciones medianamente más sanas, sin llegar pues a la idealización de que es imposible, de que es posible erradicar la violencia. Eso no pasa, pues eso es imposible. No sé si le respondimos la pregunta a Sergio Ceres, creo que sí. Profesor, Sí. Jonathan hace una pregunta compleja. Dice, en tanto que se dice que la libido que recubre al objeto amado parte de la libido propia, podría pensarse en algún grado de pérdida a la hora de establecer una relación. Podría pensarse en algún grado de pérdida a la hora de establecer una relación. No entiendo muy bien la pregunta. No sé. Si Jonathan puede escribirla un poco más Jonathan continúa diciendo. No entiendo a qué se refiere con el grado de pérdida. Sí, entiendo lo de la libido, del objeto propia que recubre al objeto amado, eso lo entiendo, porque hablo un poquito de Lacanés, lo entiendo, no lo hablo muy fluido, pero lo entiendo, pero esta otra parte de grado de pérdida no lo entiendo muy bien. Si de pronto nos lo puede aclarar un poquito mejor, podríamos trabajarlo más. Hay otra pregunta que él mismo hizo, que Jonathan Rincón nos hizo, sobre cuáles son los nombres del padre que ordenan hoy los discursos. La respuesta a esa pregunta es súper rápida, no tengo ni idea. Yo creería que para eso pues hay tesis doctorales sobre ese tema. Hay algunos que dicen que el nombre del padre se cayó, que ya no existe, que eso ya se perdió, que hoy no hay orden del discurso. Yo creo que es imposible crear sociedad sin un discurso que lo ordene. Es posible que el discurso que ordene sea la polivalencia de discursos, es decir, ya no hay uno solo, sino que hay muchos, y eso hace que ordenarnos sea más difícil y por eso el desorden actual. Pero para eso pues hay muchos filósofos que han trabajado más ese tema. Yo no soy el hombre para eso.
seguramente incluso vos nos puedes dar una idea mucho más afinada sobre el tema, porque realmente no es mi campo. Tengo algunas ideas que puedo compartir con un café, pero realmente no soy el hombre más experto en el tema. Profesor, bueno, ahí nos dijo, es que nos dijo Jonathan que no había sido una pregunta, sino más bien una afirmación. Entonces veamos la afirmación. Voy a la leo siendo afirmativa. Dale. Y ahí sí nos queda claro. En tanto que se dice que la libido que recubre al objeto amado, parte de la libido propia, podría pensarse en algún grado de pérdida a la hora de establecer una relación. Se puede pensar que hay un grado de pérdida cuando se establece una relación. Ahora, yo tengo una pregunta, tengo varias a Jonathan con esa afirmación, y es, bueno, cuando él dice parte de la libido propia, es que la libido propia se divide y un pedazo de esa libido va a recaer en el objeto, o que surge de la libido propia para llegar al objeto, ¿cierto? Y grado de pérdida con respecto a qué, pérdida de libido, o pérdida del otro, o pérdida de sí mismo. Y creo que es una respuesta que él nos estaba dando al asunto del inconsciente o de la intencionalidad inconsciente. No, de lo inconsciente en la intencionalidad del daño. Es posible que nos esté dando una respuesta sobre eso. Gracias, Jonathan, por respondernos y por darnos la afirmación. Todavía creo que hay cosas por discutir porque no entiendo del todo tu postura. Me parece muy interesante y muchas gracias por participar. Camilo, esa respuesta de Jonathan es parte de las respuestas que el Grupo de Violencia y Poder está tratando de aclarar con el trabajo sobre los complejos familiares. Vamos a trabajar el complejo de Estete en la próxima, el 15 de abril, el complejo de intrusión y el complejo de Edipo, donde eso de lo que está hablando Jonathan se puede aclarar. Invitadísimos entonces a trabajar en el grupo con ustedes sobre los 3 complejos que me parecen muy interesantes. Sí, tiene que ver con la agresividad, el narcisismo, la libido que se pone en otra parte, esa libido que pone en otra parte de donde viene. Bien, voy a continuar, si me permiten. Hay una cosa que nos llamó mucho la atención. Si recuerdan, hay 5 tipos de violencia, o en la literatura se refieren a 5 tipos de violencia. No sé qué hacer con esta mano, no me aparece, la voy a poner por acá a ver si aparece en la grabación. La violencia física, la violencia virtual, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia virtual, la violencia económica y la violencia sexual, ¿cierto? Hay 2 tipos de violencia que no aparecen del todo en las narraciones de los chicos. Los chicos hablan de muchos tipos de violencia, pero hay 2 tipos de los cuales no aparecen: la violencia económica y la violencia virtual. La violencia económica nos pareció entendible que no apareciera, son adolescentes. Y en la adolescencia, digamos que lo económico no implica un papel fundamental. Es decir, no hay uno que sostenga al otro, no hay uno que se esté aprovechando del otro. Puede que lo haya, seguro lo hay, pero digamos, no es la vivencia central de la violencia en el noviazgo. Digamos que lo económico no es un punto fundamental, como sí lo puede ser en las relaciones de noviazgo de adultos jóvenes o de adultos ya más grandecitos, es decir, de personas entre 18 y 20 años, de entre 18 y 27, 28 años, que son más o menos los jóvenes. Póngale pues hasta los 30 para que los que tienen 29 no se sientan mal, y de adultos ya adultos que son entre 30 y 45, y ya de adultos pues más grandecitos que ya son de 45 a 60, y ya pues de adultos mayores, ¿cierto? Entonces, digamos que lo económico es entendible que no aparezca, pero nos llamó profundamente la atención que no hubo referencias a la violencia virtual. Y nos llamó mucho la atención porque son adolescentes, son chicos y chicas y chiques que están viviendo
casi que el 80% de su tiempo en entornos virtuales, que están atravesando mucho a través de muchas de sus vivencias a través de las redes sociales, de la interacción en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Snapchat, en, bueno, todas esas redes sociales que ya estoy demasiado viejo para estar en todas. Yo logré hasta el Instagram ya y no puedo más con eso. Entonces, esas interacciones, pues se supondría que generarían muchos tipos de violencia, pero no hay referencias a ella. Tuvimos dos posibles razones, pero esas dos posibles razones pues requieren de mucha más investigación para poder hacer una afirmación más certera. La primera es que está como la interacción virtual aún no ha sido sometida a una reflexión juiciosa de parte de ellos y probablemente tampoco de sus padres y maestros, porque no hay papá ni hay maestro que sea capaz de llevarle el ritmo que tienen estos pelados en las redes. Entonces, como no hay una reflexión, digamos, lo suficientemente elaborada sobre el asunto de la interacción en redes sociales, es muy posible que la violencia virtual esté siendo naturalizada. Esa es la primera hipótesis. Y es una hipótesis de estos pelados no saben cómo hacerlo y por eso viven violencia y no lo saben, no se han dado cuenta. Formas de violencia virtual, por ejemplo, violencia en el noviazgo virtual, celar al otro a través de redes, por ejemplo, reclamarle porque le dio me encanta a la niña en Cucos o reclamarle porque le dio like a la amiguita de no sé dónde o reclamarle porque el amigo no sé quién le está comentando las fotos, pedirle la contraseña de las redes sociales, abrir redes sociales en sus propios dispositivos para vigilar las redes del otro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, formas de violencia virtual hay un montón. Entonces, una hipótesis es, estos chicos están viviendo ese tipo de violencia, pero aún no lo saben, no lo reconocen como violencia, lo reconocen como formas normales de interactuar y por eso no lo nombran. Esa es una posibilidad. La segunda, que es un poco más alegre, digamos, o más optimista, es nosotros, y digo nosotros, las personas que como yo tenemos 30 años o como la mayoría de ustedes que tienen más de 20, no tenemos todavía integrado la interacción a través de redes y todavía tenemos que superponer protocolos de interacción sobre los protocolos que ya tenemos. Es decir, nosotros ya contamos a través de la educación y el desarrollo con unos protocolos de interacción y superponemos a esos protocolos unos protocolos de interacción en la red. Pero ellos, al ser nativos digitales, bueno, nativos digitales hay que repensarlo mucho porque ya nos dimos cuenta de que no saben manejar Teams, pero al ser nativos digitales, es posible que ellos no estén superponiendo protocolos, sino que sus protocolos de interacción estén creciendo íntegramente en las redes sociales. Es decir, ellos no tienen que aprender una forma para comunicarse distinta a la que ya aprendieron, como hicimos muchos de nosotros, o como le tocó hacer a mi mamá, que ya maneja WhatsApp. Mami, si estás ahí, un saludo muy especial. Y para mi papá, que sé que estaba por ahí, también un saludo muy especial, que ya manejas WhatsApp. Y no solo WhatsApp, también tiene Facebook, por ejemplo. Yo creo que mi papá no tiene Instagram, pues si tiene Instagram, Instagram es maravilloso. ¿Cierto? Pero como estos chicos ya, digamos, construyeron sus protocolos de interacción a través de las redes, es posible que ya sepan cómo protegerse de la violencia virtual y por eso ya no la viven. Por ejemplo, es posible, por ejemplo, no sé, cosas que serían muy extrañas. Por ejemplo, para nosotros sería impensable cuando hablamos de violencia en las organizaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de violencias en las organizaciones, hablamos, por ejemplo, de violencia sexual, hablamos, por ejemplo, de violencia, acoso laboral, pero nunca se le hubiera ocurrido a alguien que una forma de violencia en la organización es que un compañero te tire popó en la cara. ¿Por qué?
Eso sería una forma de violencia, por supuesto, pero es una forma tan extraña porque pues casi que a nadie le pasa, porque interactuar en una forma organizacional, interactuar en una empresa, eso sería rarísimo que a alguien se le ocurra tirarte popó en la cara. Puede que esté pasando algo similar en las interacciones virtuales, y es como ellos ya saben interactuar tanto en las redes, que alguien te pida la contraseña de tu propio Facebook sería tan raro como que alguien te tire popó en la cara. Pues como, o sea, todo el mundo sabe que eso es violencia, pero realmente pasa muy poco. Es otra posibilidad. Y posiblemente por eso no la vivan tanto y no la nombren. Si me preguntan a cuál le apuesto a la primera, pero es posible que esté pasando la segunda porque ya cada vez estoy más viejo y cada vez me entero menos de los memes. Entonces, es posible. Y por último, y esto es bien importante, esto es fundamental, muy, muy importante, y es para los adolescentes, no hay una diferenciación en las formas de violencia hacia las mujeres o hacia los hombres. Es decir, ellos no tejen diferenciación en la violencia en el noviazgo diciendo es que la violencia en el noviazgo es hacia los hombres o la violencia en el noviazgo es hacia las mujeres. No, para ellos la violencia en el noviazgo es hacia ambos. Hay hacia hombres, hay hacia mujeres, hay de hombres hacia hombres, hay de mujeres hacia mujeres y hay de hombres hacia mujeres y de mujeres hacia hombres. Es decir, todo el mundo está metido en ese cuento. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos de que violencia en el noviazgo no necesariamente es violencia de género, aunque puede tener un componente de género ahí metido. Y esto sería más o menos todo lo que tenía para comentarles. Ahí les dejo mi Facebook, juan.ariasju, por si me quieren agregar y ver mis memes, que son muy buenos. Y de vez en cuando pongo foticos de cosas que me encuentro en internet y me parecen muy graciosas. Ahí está mi Instagram. En el Instagram no hay tantos memes, pero hay historias de, por ejemplo, un pájaro que me visita todos los viernes en la oficina en la universidad y que tiene una cresta roja y se despeluca cada vez que me ve. Y también mi correo, por si quieren pues mandarme solicitudes un poco más serias al correo, que pues, me imagino que alguna persona quiere mandarme solicitudes serias. En ninguna comparto nudes, pero los recibo por si alguien está interesado. Bien. Muchas gracias, profesor. Excelente. Profe, ¿se pudo constatar en la investigación o en el trabajo con padres o con maestros qué posición tienen los padres, las madres o la misma institución educativa con respecto a esas violencias? ¿Se hace algo, no se hace algo, no se reconoce? Lo que pasa es que sí, nosotros trabajamos con padres y con maestros. Sobre eso hay un producto pendiente porque no me he sentado juiciosamente a analizar los datos específicos de ellos, pero sí parte del taller que teníamos con los padres era cuál es el lugar de la familia en la violencia en el noviazgo y con los profesores cuál era el lugar del colegio y de la institución educativa. Hay un asunto que es muy claro y es el colegio como institución educativa y los profesores dentro de su carga laboral no tienen como función, es decir, dentro de su contrato no tienen las funciones de prevenir la violencia en el noviazgo. Es decir, eso no es algo que tenga que ver con los profesores. Sin embargo, la institución educativa, al ser un escenario de interacción, promueve relaciones de violencia y relaciones de colaboración y muchos tipos de relaciones. ¿Eso qué implica? Que hay una suerte de corresponsabilidad ahí, pero los colegios todavía no están listos y realmente, si me preguntan, no tendrían por qué estarlo para poder afrontar este tipo de situaciones. Y digo que no tendrían por qué estarlo porque nosotros le pedimos a los colegios que enseñen ciencia, tecnología, innovación, que enseñen historia, bueno, que enseñen todo el plan curricular, pero que además prevengan el bullying, que prevengan el suicidio, que promuevan la sexualidad responsable, que promuevan las prácticas de prevención de la violencia de género, que promuevan además los valores, que promuevan además las formas de participación ciudadana,
que promueva, y no hay colegio que dé abasto con todo eso. Porque cada vez que usted saca un grupo de niños para hacer un taller sobre violencia en el noviazgo, hay un grupo de padres que se está quejando porque les están quitando las horas de matemáticas. Y hay un grupo de profesores que se están quejando porque les están quitando las horas de matemáticas. Entonces no hay posibilidad de construir una forma en la cual dentro del currículo se dé todo lo que debe darse del currículo y que además haya formación de todo lo que le pedimos al colegio. Porque creemos que el colegio es el lugar en el cual se van a cumplir todas las falencias que no hay en la casa. Entonces ahí viene el otro problema, y es, ¿quién enseña cómo debe ser una relación de pareja? ¿El colegio o los padres? Se supone que los padres. Pero vivimos en una sociedad neoliberal caracterizada por un modelo económico neoliberal que cada vez privilegia la sobreexplotación de los docentes, de los padres y de los trabajadores. Entonces los padres cada vez pasan menos tiempo con sus hijos, cada vez pueden compartir menos con ellos, cada vez se vuelven más difíciles los temas de conversación con ellos y cada vez hay que hablar de cada vez más temas. Antes, hace muchos años, que un papá se sentara con su hijo a explicarle cómo se ponía un condón, ya era mucho y era suficiente. Ahora ya no basta con eso, ya hay que explicarle cómo se pone un condón, hay que explicarle cómo es un arte de cobre, hay que explicarle todos los métodos de anticoncepción, hay que explicarle ideología de género, hay que explicarle métodos de prevención de la violencia de género, pero también hay que explicarle cómo funciona un motor de fusión nuclear, también hay que explicarle, o sea, hay que explicarle a los niños todo, y los padres no dan abasto, porque están inmersos en una lógica de sobreexplotación laboral. Entonces le pedimos a los papás que hagan con los hijos lo que sus padres no hicieron con ellos y lo que la sociedad no les permite hacer porque eso no da valor. Es decir, a un padre no le van a pagar más o no le van a dar más reconocimiento por ser buen padre por el hecho de que haya tenido las conversaciones difíciles con sus hijos. Entonces eso crea una paradoja que cada vez deja a los chicos más solos, que cada vez los deja más desatendidos y tienen que construir formas de autoinformación. Es lo que pasa con la sexualidad. Muchos padres no conversan de sexualidad con sus hijos, se lo chutan al colegio como si fuera responsabilidad de ellos y los del colegio dicen, eso no nos toca a nosotros, eso es de los papás. Ambos tienen razón, en parte, perdón, porque el colegio debería también acompañar ese proceso, pero los papás deberían acompañar ese proceso, pero ninguno puede, ninguno quiere, ninguno sabe cómo, y los niños terminan instruyéndose sobre sexualidad viendo porno. Y todos sabemos que el porno no es cómo funciona realmente la sexualidad. Si alguno no lo sabe, pues se lo cuenta. Puede que se agárrese fuerte del asiento porque de pronto se cae. Perdón. Pero digamos que ahí finalmente, ¿cuál es la lógica? Y es, el papel de la escuela y de la familia tiene mucha importancia, pero lastimosamente no tenemos las condiciones sociales y económicas para poder que la familia cumpla el papel que debería cumplir y que la escuela cumpla el papel que deba cumplir, y finalmente todos terminamos haciendo el trabajo a medias y los pelados quedan ahí como a lo mejor que pueden. No sé si eso te responde a la pregunta. Sí, Camilo. Profesor, quiero leer una consideración de Jonathan Rincón acerca de la libido. Dice, parte de la libido propia se transmite al objeto amado. Por ello, cuando se da un duelo, no se pierde el otro, se pierde una parte de sí mismo. Ok, sí. Sí. Ahora sí entiendo lo que decía Jonathan al inicio. Claro. Asimismo, esta emoción autoagresiva que también aparece en Freud, esta idea del aniquilamiento de sí mismo, que bueno, sobre eso está la tesis de Juan José, que no sé si la han visto y la han presentado en Logos, si no, pues deberían. Y claro, cuando yo pongo parte de mi libido en el otro, pero también esa parte de mi libido es una parte que también quiero aniquilar conscientemente, por supuesto, porque nadie quisiera matarse conscientemente. Bueno, hay algunos que sí, pero esperemos que no. Entonces también eso produce violencia. O sea, hablando en términos
subjetivos, individuales y psicoanalíticos, eso también puede ser una fuente de violencia, y es la parte de la libido propia que se pone en el otro, y que al ser receptáculo el otro de esa parte propia, es también receptáculo de la agresión que yo vuelco sobre mí mismo, que termina volcándolo en el otro, y también con las idealizaciones, es decir, con los ideales que se tejen, edípicos, muchos de ellos puestos en el otro, que se desplazan sobre el otro y se le proyectan, perdón, no se le desplazan, se le proyectan al otro, y que se vuelca también la agresividad de no cumplir con mi ideal, y por eso también pues hay una forma de violencia. O sea, hablándolo pues en términos individualistas. Yo parto pues de una perspectiva más psicosocial, pero sí, también es posible de ahí. Y gracias, Jonathan, por tu apreciación, que ahora sí ya creo que comprendí más y estoy completamente de acuerdo. Cristina Valencia nos dice, excelente, el colegio no puede suplir el trabajo, entre comillas, que es de los padres. Completamente de acuerdo con eso. Ajá. Bueno, profesor, le doy las gracias infinitas. Invitado para trabajar otro que es el noviazgo, o para trabajar el dramatismo. Tenemos dos pendientes. Tenemos dos, el dramatismo también. Quedamos con dos conferencias pendientes, una sobre el concepto de noviazgo y la otra sobre psicodrama. Psicodrama, sí se dice. Bueno, profesor, muchas gracias. Hablamos. Muchas gracias a ustedes. Ya la podré programar de pronto para mayo posiblemente. Ya hablaríamos, profesor. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias a todos los que están por ahí. Visitar nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter, Instagram. Preocuparse por la programación, ver qué pueden tomar, es muy interesante. Y bueno, muchas gracias, profesor, buenas noches para todos. Muchas gracias a todos ustedes, que estén muy bien, y muchas gracias a Logos y a Luz Elena por la invitación. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Ahí tienen mis datos por si me quieren contactar de alguna manera, y que la fuerza los acompañe y los dioses los perdone.